Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, vamos a leer los versículos 57 al 62. Dice así la palabra del Señor en Lucas 9, 57 al 62. Dice: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Muchos de nosotros, cuando venimos al conocimiento del Señor, lo hacemos sin una plena conciencia de las implicaciones que es seguir al Señor Jesucristo. Habrá quien sí, pero muchos de nosotros no calculamos en pleno el costo de seguir a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros asumimos la gracia, asumimos el perdón recibido de parte de Dios de una forma un tanto pasiva. Y el pasaje que acabamos de leer nos brinda una enseñanza que es bien clara y transparente. Es necesario hacer ciertas consideraciones si verdaderamente queremos seguir al Señor Jesucristo. En ese pasaje citado, el Señor Jesús quiere que tengamos en cuenta aquel costo que incluye incluso precariedades físicas que Él como Señor mismo tuvo que verse expuesto. Y si Él siendo Señor tuvo precariedades, nosotros en nuestro andar posiblemente también las tendremos. Si deseamos ser realmente siervos suyos, debemos considerar que Él sea el primero en nuestras vidas, por delante incluso de relaciones para nosotros tan estrechas como las relaciones familiares. Esa es la enseñanza que vemos allí en ese pasaje. Ahora, a eso mismo se refería el Señor cuando más adelante en ese mismo evangelio de Lucas, en Lucas capítulo 14, el Señor va a mencionarle a grandes multitudes que le seguían en Lucas capítulo 14, versículo 25 al 33. Dice que grandes multitudes lo seguían, pero el Señor se voltea y quiere hacerles una aclaratoria y les dice: el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Hay un costo. Él luego va a brindar un par de ejemplos de aquellos que tienen en mente llevar a cabo una edificación. Él ilustra y dice que esa gente se sienta primero a calcular, a ver si tienen los costos suficientes y no pasar una vergüenza a futuro por ver que no pudieron terminar la edificación. Y luego el otro ejemplo es aquellos que planifican ir a la guerra y se sientan a considerar seriamente si pueden hacerle frente a aquel que viene a ellos con una tropa mucho más grande o pequeña y entonces adentrarse en la guerra. Son consideraciones que deben tenerse. El Señor dice entonces al final, ahí en Lucas capítulo 14, versículo 33, así pues, es como decir, bueno, de la misma manera, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Es que debemos sentarnos a considerar cuál es el costo, qué es lo que debo yo hacer, qué debo poner de mi parte, a qué debo renunciar, qué es aquello que yo con lo que tengo que cumplir si digo seguir al Señor. Y es otra vez, es categórico.
es que el que no renuncia, el que no está dispuesto a llevar a cabo los acuerdos, simplemente no puede ser mi discípulo. Y esa frase es categórica. O sea, no hay espacio a pretender seguir al Señor a medio tiempo. No hay espacio para nosotros pretender servir al Señor solo en ciertas áreas y en otras no. Si no se está dispuesto a servir y seguir al Señor en todo tiempo, al punto incluso de menospreciar nuestras vidas hasta la muerte si es necesario, el Señor afirma categóricamente, no puede ser mi discípulo. Entrega y dedicación plena y total. ¿Es eso o es nada? Ahora, nosotros como creyentes, habiendo hecho los cálculos, habiendo considerado los costos, habiendo aceptado los acuerdos, porque estamos acá, ¿cierto? Sentados. Muchos de nosotros somos miembros de esta iglesia. Eso es como un contrato firmado. Yo dije, sí, yo acepto los beneficios, pero entonces también estoy de acuerdo con lo que debo, con mi parte, con aquello que yo debo cumplir. Yo estoy de acuerdo. Aquí está mi firma. Aceptados los acuerdos, ¿sí? Y hechos los cálculos, esa entrega, esa dedicación, como veíamos y como nos demanda el Señor, debe ser total, debe ser plena. Y se va a evidenciar en primer lugar en lo que va a ser el núcleo de nuestra vida cristiana o parte del núcleo de nuestra vida cristiana, además de la familia, la iglesia. Es allí en ese lugar donde se va a ver manifiesto nuestro verdadero y genuino compromiso. Ante esa verdad, los autores de la confesión, en el segundo párrafo del capítulo 27, y les invito a que vayan allí en sus copias de la confesión, nos muestran algunas obligaciones, deberes y cumplimientos que como creyentes profesos nosotros estamos supuestos a cumplir. Vamos a leer allí el párrafo 2 del capítulo 27 de nuestra confesión de fe. Los que tienen esta misma copia, este mismo ejemplar, estamos en la página 40. ¿Ok? Aquí en el párrafo 2 que está por acá. Dice así, síganme allí, o no, más bien, ¿alguien quiere acompañarnos acá y leer ese párrafo 2 de la confesión? ¿Quién quiere participar de la lectura? Los santos, por su profesión, están obligados a mantener entre sí un compañerismo y comunión santo en la adoración a Dios y en la realización de los otros servicios espirituales que tiendan a su edificación mutua, así como en ayudarse los unos a los otros en las cosas externas, según sus distintas posibilidades y necesidades, aunque conforme a la regla del Evangelio, dicha comunión deba ser ejercida por ellos, especialmente en las relaciones en que se encuentren, ya sea en las familias o en las iglesias. Aún así, según Dios dé la oportunidad, debe extenderse a toda la familia de la fe, es decir, a todos los que en cualquier parte invocan el nombre del Señor Jesús. No obstante, su comunión mutua como santo no quita ni infringe el derecho a la propiedad que cada hombre tiene sobre sus bienes y posesiones. Ok. Una vez más, ¿qué es lo que dice la primera frase del párrafo? Los santos. Por su profesión están obligados. ¿Cómo? ¿Están qué? Obligados. Obligados. No, a mí no me gusta esa palabra. A mí que no me anden obligando a nada. Esa palabra nos causa cierta reacción de rechazo. No nos gusta ser obligados. A nosotros nos gustan hacer las cosas voluntariamente, donde nos sintamos cómodos. ¿Sí? Pero, ¿está bien que los autores de la confesión hagan uso de esa palabra? Claro que sí. ¿Sí? ¿Por qué? ¿De acuerdo a qué?
acuerdo a que somos siervos de Cristo. Y lo acabamos de leer en los textos de Lucas, capítulo 9 y 14. Es que no hay alternativa. Si nosotros decimos ser siervos, si decimos ser esclavos, nuestras voluntades han quedado sujetas a la voluntad del Señor. Nuestra vida, toda nuestra vida es una entera adoración. Toda nuestra vida. Así que sí, ciertamente nosotros estamos obligados a cumplir con ciertos deberes. La confesión dice, los santos, por su profesión, están obligados. ¿Obligados a qué? ¿Obligados a qué? Según el párrafo de la confesión. A mantener entre sí un compañerismo y comunión con los santos. Muchas gracias. Esa es una primera obligación. A mantener entre sí un compañerismo y una comunión santos en la adoración a Dios. Ese sería, digamos que el primer deber, la primera obligación, según este párrafo. Y nosotros cumplimos esa obligación, ¿sí? Cuando juntos nos reunimos a escuchar la palabra de Dios, como por ejemplo hoy domingo, cuando nos reunimos a participar de las ordenanzas, a orar juntos, a cantar juntos, cuando nosotros manifestamos audible y visiblemente nuestra fe común. Es por eso que conforme a esa verdad, los autores de la confesión van a citar entonces Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25. ¿Qué dice Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25? ¿Lo leo? Si lo tienes, sí, gracias, mi hermano. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Ese texto comienza diciendo, y considerémonos unos a otros. Esa palabra considerar brinda la idea de alguien que está alerta, que él está consciente a su alrededor para entonces amonestarse. Considerémonos unos a otros para estimularnos. Es aquel que está pendiente. ¿Quién a mi alrededor, en mi iglesia, está necesitado de un estímulo para el amor, para las buenas obras? Ese es un deber, esa es una obligación. Mis hermanos, si nosotros comprendiéramos, o por lo menos tratáramos de hacer el esfuerzo de venir a la iglesia con ese texto en mente, ¿cuán diferente sería nuestra vida de comunión? Cuando de verdad estamos atentos a nuestro alrededor, ¿quién está necesitado? ¿Quién está en necesidad, sí, de que sea estimulado al amor y a las buenas obras? Ese es un deber, esa es una obligación de nosotros como creyentes. Es una actitud de estar vigilantes a la búsqueda de ver aquel necesitado de estímulo. Y es así, mis hermanos, que se cumple entonces el propósito. ¿Cuál? El de brindar a Dios una adoración santa en comunión. Ahora, los autores de la confesión nos van a hablar de una segunda obligación. Y es que, si lo ven allí en el párrafo, dice que estamos o debemos cumplir otros servicios espirituales que tienden a nuestra edificación mutua. Otros servicios espirituales que tienden a nuestra edificación mutua. Leyendo el párrafo, por el planteamiento de las ideas que preceden este deber y las que van a suceder a este deber, nosotros podemos llegar a concluir que ellos están hablando de las muchas y variadas ministraciones que como creyentes nos debemos los unos a los otros. Hay ejemplos de esos deberes a lo largo de todas las cartas del Nuevo Testamento. Nosotros vamos a ver solo una ahora mismo, que es la de Romanos capítulo 12. Les invito a que vayan allá, a Romanos 12. Pero hay muchas. Efesios capítulos 4 al 6, Gálatas capítulos 5 y 6, 1 Tesalonicenses capítulo 4, capítulo 5,
Colosenses capítulo 3, capítulo 4, hay muchas. Pero vamos a quedarnos nosotros ahora, por causa del tiempo, en Romanos capítulo 12. Vamos allá. Vamos a ver cuáles son algunos de esos deberes a los que estamos obligados para nuestra comunión, que tiendan a la edificación mutua. Romanos capítulo 12. Voy a leer desde el versículo 9. Y Pablo enlista esta serie de deberes así. Dice, en primer lugar, el amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. ¿Qué quiere decir esa frase? ¿En qué forma práctica puedo yo amar sin fingimiento? Mis hermanos, nosotros debemos ser transparentes, sinceros, bien intencionados con nuestras muestras de amor de los unos a los otros. El ser humano tristemente le encanta hacer las cosas para ser visto, pero entre nosotros no debe ser así. Nosotros estamos supuestos a amar sin fingimiento, amar transparentemente, como Pablo utiliza mucho una frase muy particular de él, con una limpia conciencia. Así debemos nosotros conducirnos, amarnos sin fingimientos, sin hipocresías. Esa es la manera. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Sigue diciendo Pablo acá, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Es decir, no me brinden tanto reconocimiento a mí, más bien bríndenselo a otros hermanos. Yo no estoy tan interesado de eso. En cuanto a honra, nosotros debemos preferirnos los unos a los otros. Pero, otra vez, algo hay en nosotros que nos empuja a querer que seamos aquellos reconocidos, que se nos reconozca lo que estamos haciendo. ¿Qué diferenciaría, una vez más, qué diferenciaría en medio nuestro cuando nosotros cumpliéramos con estos deberes que no son sugerencias, hermanos, que habíamos dicho que son? Obligaciones. Es que nosotros no estamos acá. Miren, mis hermanos, esto no es la Biblia. Esta serie, estas listas de ética cristiana no están allí planteadas como que, pues, si quieren las cumplen, si quieren no. Estas son algunas sugerencias. No, es que nosotros debemos vestirnos. Esa es la palabra que utiliza Pablo allá en Colosenses. Nosotros debemos vestirnos como escogidos de Dios. Y la vestidura de todo escogido de Dios es esta: amarse sin fingimiento. En cuanto a honra, prefiriendo a los otros antes que él mismo. Si decimos ser creyentes, si decimos ser cristianos, que no es más que un Cristo más pequeño, debemos reflejar el carácter, el actuar de nuestro Señor Jesucristo. Hermano Vicente, ¿ibas a decir algo? Sí, quería ver el peso en esta parte que estás hablando acerca de la honra. Y la honra tiene que ver, sobre todo en la palabra de Dios, con el dar. No, dar sin esperar nada a cambio. Porque, por ejemplo, Dios le dijo a Israel: ustedes me honran, pero me dan lo más malo. Y casi siempre la honra en los textos bíblicos tiene que ver con, por ejemplo, honra a tu padre y tu madre. Tiene que ver con esa preocupación de los hijos a sus padres, que no carezcan de nada, que, ¿entiendes? Casi siempre tiene que ver con eso. Y esa honra ahí, más bien lo que yo veo es que Pablo está diciendo, en cuanto prefiriéndonos vosotros mismos, honrar a los demás. O sea, honrar a tu hermano, preocuparte por él, ¿entiendes? Porque la palabra ahora honra encierra, cuando veo en la Biblia, encierra casi siempre con el dar, con el preocuparse con las cosas. Sí, eso es un... En Malaquía, por ejemplo, dice,
dicen que me honran, ustedes no me honran, pero me dan el carnero más malo, Dios dice en cuanto a eso. Y pienso que, bueno, esta palabra honra tiene un peso muy grande, honrar a tu hermano, no mirándote a ti, sino mirándole a él, o sea, preocupándote, como dice el Señor. Gracias, mi hermano. Sí, es un reconocimiento que se aplica en todas las áreas. En todas las áreas de reconocimiento, nosotros estamos supuestos a tomar el último lugar. Sigue diciendo Pablo acá, en Romanos capítulo 12, en lo que requiere diligencia, no perezosos. Una vez más, si atamos este texto con Hebreos capítulo 10, versículo 24, es que debemos considerarnos diligentemente. Ese considerar requiere diligencia. En eso no podemos ser perezosos. Nosotros, por el bien de nosotros como iglesia, por cuanto es establecido una obligación, debemos ser diligentes en estos deberes, porque requieren diligencia. No podemos ser perezosos. No hay espacio para hoy voy a ir a la iglesia con una actitud más tranquila. No quiero cansarme con tantos compromisos el día de hoy. No es una actitud propia. Sigue diciendo Pablo, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. La oración debe ser un arma que utilicemos en favor de nuestros hermanos de forma intercesora. Y no tenemos el tiempo ahora para considerar el aprecio y valor que Dios le da a la oración intercesora. Pero es admirable, mis hermanos, la manera en que el Señor honra a aquellos que se detienen en la brecha a favor del pueblo de Dios. Y nosotros debemos hacernos de esa herramienta en favor de la iglesia, orar intercesoramente, porque es impuesta necesidad, porque es un deber, porque es una obligación. Avanzando al versículo 16, de ahí de Romanos 12, dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. Es impropio, una vez más, impropio de parte nuestra. Esos ojos altivos, como le dice la Biblia. Ustedes saben que nuestros rostros dejan ver algo de lo que hay en nuestros corazones muchas veces. Es verdad que hay gente que aprende a aparentar muy bien las intenciones malignas de su corazón, pero hay personas que son tan evidentes que sus ojos reflejan la altivez que hay en sus corazones. Bueno, Pablo les dice aquí a los hermanos, no, eso no es propio de los creyentes. No asociándoos con los altivos. Hermano Manuel. Antes de que se me vaya, acá al Señor no lo podemos servir físicamente a Él porque no está ahorita físicamente aquí, pero lo servimos cuando servimos a los hermanos. Pero lo que leímos en Lucas, los apóstoles sí dejaron todo, dejaron familia, dejaron trabajo, todo lo que ellos tenían cuando el Señor los llamó para seguirlo a Él y aprender de Él. Pero eso de dejar familia, dejar trabajo como ellos los hicieron, ¿cómo lo aplicamos nosotros ahorita en este tiempo? Definitivamente, el Señor no demanda lo mismo a todos sus siervos. Habrá siervos que, como a los apóstoles, el Señor les demandará que abandonen todo lo que tienen y les sigan. Habrá siervos a quienes el Señor les concederá trabajar y servirle, conservando aún sus familias, o tal vez simplemente perdiendo a alguno de sus hijos porque pues son incrédulos y no quieren ninguna comunión con el Señor. Hay diferentes maneras en que el Señor administrará la misericordia y digamos que en este caso el nivel de servicio y compromiso para con cada uno de sus siervos. Hermano Vicente. Para lo que estaba diciendo el hermano, los apóstoles no dejaron su familia. Ellos eran personas casadas, muchos de ellos. De hecho, en Hechos de los Apóstoles, Pablo les dice a ellos, cuando están recomendando con Pablo, creo que fue en Corinto, él le dice, ¿acaso yo, o sea, comparando con los apóstoles, porque ellos eran casados, ellos no dejaron sus matrimonios,
Cuando dice ellos servían a la iglesia, ellos son el pilar, o sea, la piedra fundamental, y ellos llevaron el evangelio, o sea, pero ellos tenían su familia. No es que deja tu familia y camina, no. Sin embargo, entiendo. Podemos añadir a eso lo que dice el Señor, el que no aborrezca padre, hijo, hermanos, por mi causa no es digno de mí. Porque, por ejemplo, si yo me convierto a Cristo y mi esposa y mis hijos o mis padres, mis hermanos me amenazan con echarme de la casa, lo que sea, si no dejo a Cristo y estoy con ellos como era al principio antes. Pero yo me refiero a lo que dejar familia, ellos dejaron de trabajar. Los apóstoles sí dejaron sus trabajos para servir a Cristo, seguirlo a Él y aprender de Él. No se olvidaron de sus familias. Pero Sí, creo que hay un grado en el que los apóstoles sí tuvieron que dejar mucho y despegarse un tanto de sus familias. Yo creo que mi hermano Manuel va por él, porque en algún momento Pedro dice, nosotros lo hemos dejado todo, que pues recibiremos. Así que sí hubo un espacio, sí hubo un grado de dejar de parte de ellos. Sin embargo, más adelante, cierto, Pablo va a argumentar, bueno, nosotros no tenemos derecho de llevar una esposa como Pedro y este otro. Entonces, pero una vez más, el punto es que nosotros debemos estar dispuestos, si es necesario, a abandonar lo que sea que se interponga en nuestro camino de servicio al Señor. Esa disposición debe existir en el corazón. El Señor la conoce. Hay un sentido en que podríamos traer a colación el ejemplo de Abraham con Isaac. El Señor le pide a Abraham que sacrifique a Isaac y eventualmente él no permitiría que Abraham sacrificase a Isaac, pero él vio la disposición del corazón de Abraham. Entonces, nosotros debemos pues considerar que el Señor no va a obrar, Él no va a demandarnos a todos sus siervos, pues digamos que el mismo servicio. Él verá nuestros corazones y verá lo dispuesto que estamos cada uno de nosotros a servirle. El pastor y luego mi hermana. Hermano, para abundar un poquito más ahí en lo que usted está diciendo, ¿verdad? Y traer un poquito más de luz en cuanto a eso. Si el Señor a nosotros nos da familia, nosotros debemos ser responsables con la familia, ¿verdad? Con los hijos y todo, y no abandonarlos. Ahora, porque yo he visto testimonios que hay personas, no, es que el Señor me llamó y dejó a su familia, se olvidó de sus hijos, se olvidó de su esposo y se fue a predicar la palabra. Eso no es correcto. Eso es una irresponsabilidad de parte de esa persona que hace eso. Ahora, lo que dice el hermano José Alberto, tiene razón de que sí el Señor le demanda a algunos de sus siervos cosas diferentes. Por ejemplo, si hay hermanos donde el Señor los manda a predicar en otras partes y por un tiempo la familia, de acuerdo con su esposa y sus hijos, pues entonces tiene esa separación en ese momento, pero tan pronto el hermano se planta bien, trae a su familia, porque el Señor nos ha dado la familia, tenemos que ser responsables con la familia. Ahora, nada puede interponer, es lo que está diciendo el Señor. Nada se puede interponer entre Él. O sea, Él tiene el primer lugar en todo, antes que los hijos, antes que los padres, antes que todo. El Señor debe estar primero, número uno en todo. Y es eso, perdón, sí. Es eso porque yo también por eso mismo lo que dice el pastor. He escuchado que muchos dicen que si tú tienes el deseo de ir de misionero, debes estar dispuesto a aborrecer a tu familia y dejarla, abandonarla y irte de misionero. No, yo pienso que si el Señor te llama a ser misionero, llama a tu esposa también. Si el Señor a ti te llama a ser pastor, también a tu esposa llama, porque ella es tu ayuda idónea. No es que tú por supuesto, tú eres el pastor, pero ella está contigo y ella está apoyándote. El pastorado, por ejemplo, o las misiones afectan a toda la familia completa. Quiere decir que tu esposa está contigo, son una sola carne, deben servir juntos.
Exacto. Cuando nosotros hablamos y abordamos estos textos de Lucas 9, de Lucas 14, donde dice que el que no aborrece a su padre, madre, familia, no estamos hablando definitivamente de aquel que por una decisión unilateral interpreta que debe abandonarlo todo. No, nosotros debemos abandonar lo que se opone a nuestro servicio al Señor. Es lo que se interpone en el servicio que el Señor nos está demandando. Y es bastante común que cuando el Señor llama a sus siervos, en este caso un individuo, un hombre, en su misericordia el Señor llama también al cónyuge y juntos avanzan en el servicio. Mi hermana Marlene. Pero aún así, si no llama al cónyuge, como pasó con la mujer de Lot, que se convirtió en estatua de sal, y Lot no miró atrás, no lo dudó, no miró atrás porque el Señor lo había mandado específicamente a eso. Entonces, quizás cuando el hermano habla con respecto a eso, habla del tema del llamado específico que hay a la persona por Dios, que si hay algo que se pone, como usted estaba diciendo, redundando en el tema, la persona lo va a hacer porque Dios lo ha llamado a eso. Ahora, no es justificación para algunos que quizás ponen el tema de que Dios me llamó a hacer tal cosa, entonces voy a dejar a mi familia ahí. No, porque entonces se van al otro extremo. Exacto. Se van al otro extremo. Casi siempre, como decía el pastor, la esposa es seguida, sigue a su esposo. Y el Señor pone ese llamado también en la esposa de ser la ayuda idónea que el esposo necesita en ese momento. Perdón. Me gusta el testimonio de Miguel Núñez. Él dice que él sintió el llamado de regresar a su país para misiones allá. Y él oró al Señor que si cuando él le comentara eso a su esposa, se lo propusiera a su esposa, si ella estaba de acuerdo con él, lo tomaría como señal que el Señor lo está llamando eso, pero que si no, entonces lo iba a dejar ahí. Y él cuenta que cuando se lo comentó a su esposa se molestó, dijo que ella no estaba dispuesta a irse con él a su país, creo que es Nicaragua, no recuerdo bien. Y de entonces él oró al Señor y dijo que lo iba a dejar, que hasta que el Señor obrara en el corazón de la esposa, y no recuerdo si fue 1 o 2 años, su esposa sola vino y dijo que ella también tenía ese deseo de ir con él a su país. Entonces, ¿eso puede ser? Sí. Sí, ese sería un ideal. Mi hermano allá y avanzamos. Nomás quería, como esa palabra aborrecer, muchos la agarramos literalmente como está ahí, pero creo yo que no es literal, porque no vamos a odiar a nuestros hijos, a aborrecer a nuestra familia. Lo que Dios más está diciendo es, ¿qué lugar le das a tu familia? ¿Qué lugar me das a mí? Como dice Deuteronomios 4:5, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con tus fuerzas. Ese es el lugar que Dios está hablando ahí, ¿me entiendes? Que Él es el que ocupa el número 1, no nuestra familia, es Dios quien ocupa el lugar número 1. Y es lo que está diciendo, me imagino, cuando dice el que no aborrece a padre y a madre, o sea, el lugar que le están a tus hijos en vez de a mí, porque yo ocupo el lugar número 1 antes que tus hijos. Excelente ejemplo. Gracias, mi hermano. Excelente ejemplo, exacto. Ese amor, ese amar al Señor con todas nuestras fuerzas va a hacer palidecer todos los demás amores que nosotros podemos tenerle a nuestros seres alrededor como aborrecimiento, si se puede utilizar la palabra. Y es en ese sentido que nosotros sí podemos interpretar también el texto allí. Vamos a avanzar. Concluimos entonces, a la luz de estos deberes que los autores de la confesión utilizan adecuadamente esa palabra obligaciones, estamos obligados a eso, en medio nuestro, como creyentes. Un texto más de Hebreos, este lo leo yo, Hebreos 3, versículo 12, dice que mirad, hermanos, otra vez, otra palabra allí a forma de imperativo, Hebreos 3, versículo 12, mirad, hermanos, muy parecido al considerémonos. Esta vez él va a decir, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado.
En conclusión, nosotros debemos estar atentos a que el pecado no nos lleve a alejarnos y a descuidar estos deberes. El autor de los Hebreos pareciera estar sugiriendo que todo aquello que nos lleva a pecar es una raíz de incredulidad. Es un pecado de incredulidad. Nosotros no estamos creyendo lo suficiente en Dios como para obedecerle. Y entonces él dice, miren, tengan cuidado que no haya en ninguno de vosotros un corazón malo de incredulidad, apartándose del Dios vivo. Eso no puede suceder en medio nuestro, porque en el momento en que en medio nuestro haya un hermano con un corazón malo de incredulidad, él se va a apartar y él va a dejar de cumplir con sus obligaciones. Y nosotros no podemos permitir eso, porque él dice, miren entre vosotros, mirad. Y entonces nos indica qué es lo que debemos hacer. Antes debemos exhortarnos los unos a los otros. Es muy similar al pasaje de el capítulo 10, versículos 23 y 24. Estamos supuestos a considerarnos y exhortarnos al amor y a las buenas obras. Acá estamos supuestos a mirarnos, que no haya en nosotros un corazón de un comportamiento indebido que se está apartando de Dios, sino más bien debemos exhortarlo cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno se endurezca. Me encanta esa cómo concluye, porque lo que está diciendo él allí es que un descuido en ese deber de estar alerta puede llevarnos a que nuestros corazones se endurezcan y dejemos de prestarle atención a los deberes. Y es lo que pasa muchas veces. Pablo le va a hablar a Timoteo de algunos que habían profesado la fe, pero se apartan en vana palabrería, desarrollan doctrinas raras y entonces también desarrollan una conciencia cauterizada. O sea, ya no hay ninguna sensibilidad a la palabra de Dios, a lo que se debe hacer. Es la misma idea aquí. Cuidado, dice el autor de los Hebreos, que nadie se endurezca por el engaño del pecado. Una desobediencia, un corazón incrédulo lleva a desobedecer. Ese inicio, esos pasos iniciales en el desobedecer van generando en nosotros corazones endurecidos, hermanos. Ya no volvemos a ser tan sensibles a la palabra de Dios. Y entonces escuchamos, ámense sin fingimiento. Y eso no fue con nosotros. No debe ser así. Debemos estar alertas. Cuando el autor dice, mirad, es como que dijera, tengan cuidado. Y otra vez, es muy acertada la palabra utilizada por los autores de la confesión en que son obligaciones que debemos cumplir. Avanzando un poco más rápido acá, la confesión sigue diciendo que estamos supuestos también a ayudarnos unos a otros en cosas externas según sus posibilidades y necesidades. Estamos supuestos a ayudarnos, dice, así como ayudarse unos a otros en las cosas externas según sus posibilidades y necesidades. Nosotros también estamos obligados ¿a qué? A poner en servicio del Señor nuestros bienes metálicos. Es una obligación. Hechos, capítulo 11, versículos 29 y 30. Estamos obligados a eso según nuestras posibilidades y según nuestras necesidades. ¿Quién puede leer Hechos, capítulo 11, versículos 29 y 30? Si no, lo leo yo allá. Acá, perdón, rápidamente. Dice así, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Lo que está sucediendo allí es que descienden unos profetas de Jerusalén a Antioquía, profetizan que va a haber una gran escasez y hambruna en toda la tierra, dice el texto, y de alguna manera concluyeron u oyeron estos hermanos acá en Antioquía que en Judea
iba a haber complicación monetaria y se disponen a enviar una ofrenda. Es decir, oyeron de la necesidad, como dice el texto de la confesión, en cosas externas según necesidades y según posibilidades. Y eso es lo que dice el texto allí. Los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. La confesión les va a mostrar allí otros textos que por tiempo no vamos a leer, pero les recomiendo que lo lean en casa, 2 Corintios 8, versículo 9, Gálatas capítulo 2, Romanos capítulo 15, soportan esta idea muy bien. Ahora, nosotros, mis hermanos, hablando de nosotros ahora, debemos dar gracias a Dios, porque objetivamente hablando, viendo a nuestro alrededor, en medio nuestro, estas actitudes, estos deberes están presentes. Están presentes. Nosotros mismos, yo mismo, mi familia misma, somos testimonio de que, y sabemos y confesamos que esta nuestra iglesia es una iglesia preciosa y procura manifestar sus deberes. Y damos gloria a Dios por eso. ¿Qué debemos hacer? 20 puntos. Bien. ¿Qué debemos hacer? Perdón, no estoy siendo claro. Como iglesia, nosotros estamos manifestando estos deberes que estamos hablando acá, ¿sí? El amarnos los unos a los otros, amarnos sin fingimiento, apoyarnos en dificultades económicas, eso es palpable. Nosotros estamos cumpliendo con esos deberes. ¿Qué debemos hacer ahora como iglesia? ¿Está bien ya? ¿Nos quedamos tranquilos? ¿No hacemos nada más? ¿O qué hacemos? Estimularnos a las buenas obras, seguirnos estimulando para que abundemos en eso más y más. Es esa misma la instrucción que Pablo le da a los tesalonicenses en su primera carta. Yo sé que ustedes se aman, bueno, pero procuren abundar en ello aún más y más. Y ahora sí los voy a invitar a que veamos un ejemplo en Apocalipsis, capítulo 2. El Señor, hablándole a la iglesia de Tiatira, reconoce las buenas obras de ellos. En Apocalipsis, capítulo 2, versículo 19, el Señor le dice a la iglesia de Tiatira, yo conozco tus obras. Apocalipsis 2, 19, yo conozco tus obras y amor, fe, servicio y paciencia, y que tus obras postreras, o sea, las últimas, son mayores o son más que las primeras. Qué bueno de parte de la iglesia de Tiatira. No es un asunto opcional, mis hermanos, todo lo mencionado hasta ahora. Y no es como que estamos haciéndolo bien. No, abundemos en eso, seamos intencionales en continuar haciéndolo así y aún más y mejor. Esas obligaciones cobran fuerza en medio nuestro, porque el Señor nos lo manda a hacer y porque determinarán el resultado del juicio de Dios con nosotros. No para salvación, pero sí para aquello que el Señor nos va a dar a cada uno. Eso es lo que dice al final, ahí mismo en Apocalipsis capítulo 2, versículo 23. Dice, a sus hijos heriré de muerte, los hijos de Jezabel. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Mis hermanos, estos deberes son obligaciones. Así que procuremos abundar en ellos aún más y más. ¿Alguien había levantado la mano? ¿No? ¿Mi hermano? Lo que me llama la atención es, hermano, la iglesia primitiva. Yo creo que nuestro deber es seguir el ejemplo de la iglesia primitiva. Amén. Claro, el ejemplo que tenemos acá en la palabra de Dios, sí. Hermano José Alberto. Yo quería compartir un pasaje como iglesia. Tenemos que dar limosna, ayudar, pero hay un pasaje en Mateo capítulo 6 que el Señor les dice, es bueno hacerlo,
pero tenemos que hacerlo bien. Incluso el Señor se lo explica aquí en Mateo, dice, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas, cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Aquí lo interesante es que el Señor nos está explicando, tenemos que ayudar, tenemos que bendecir a otros, ya sea económico, sea espiritual, pero tenemos que hacerlo de tal manera que Dios sea el que salga glorificado y no nosotros. De hecho, es un hilo tan fino, porque los hipócritas, en este caso los fariseos, lo hacían para que lo vieran, para que lo alabaran. En este caso, cuando lo dicen secreto, no es que nadie va a saberlo, porque evidentemente la persona que ayuda lo va a saber. Lo que hay que hacerlo de tal manera que precisamente cuando yo ayude a tal persona, en vez de esa persona alabarme a mí porque lo ayudé, alabe a Dios. Y como iglesia tenemos que tener también eso claro, de que cuando vayamos a hacer algo de esto, vayamos a ayudar a otra iglesia, vayamos a ayudar a otro hermano, tenemos que estar de una manera tan ligado al Espíritu, porque es difícil que una persona que te ayude económicamente, pongo el ejemplo porque es como normalmente a veces las personas, es difícil que esa persona no te vea a ti a veces como alguien, quizás no, llegue a ponerte casi, a alabarte, casi decirte, hacer cosas, ¿entiendes? Por ti, pero precisamente de eso se trata el pasaje, que cuando esa persona lo haga, tú, cuando lo hagas, esa persona va a alabar a Dios en vez de a ti te va a alabar. Gracias, mi hermano. Muy buen aporte, muchas gracias. Vamos a avanzar acá. Hay algunas obligaciones también relacionadas con el dar, conforme a lo que se tiene y conforme a necesidades manifiestas, pero que van más allá del núcleo más inmediato. Dice acá la confesión, según la norma del Evangelio, aunque esta comunión deba ejercerse especialmente en las relaciones en que se encuentran, ya sea en las familias o en las iglesias, debe extenderse, según Dios dé la oportunidad, a toda la familia de la fe, es decir, a todos los que en todas partes invocan el nombre del Señor Jesús. El Señor Jesús siempre nos dio ejemplo de cómo el ministerio debe ser llevado a cabo. Siempre hubo un patrón, un orden al cual Él se apegó y se apegaron los apóstoles, y el Nuevo Testamento nos sugiere que nosotros debemos apegarnos también. Cuando el Señor se despide de los discípulos, les da instrucciones de cómo debían avanzar. Y les dice, vayan primero a Jerusalén, luego a Judea, después a Samaria, y luego hasta lo último de la tierra. Y ese mismo principio nos muestra la Biblia que debemos imitar cuando manifestemos estas obras de misericordia. ¿Alguien me puede ayudar leyendo 1 Timoteo 5, versículos 8 y versículo 16? 1 Timoteo capítulo 5, versículo 8 y luego el versículo 16. Por favor, mi hermano, si lo tiene, sí. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Amén. El versículo 16. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Amén. Se espera que en nuestra labor de la administración de los bienes en favor de los demás, ese orden impere. No hacerlo así nos coloca, como acabamos de leer, en esa indeseada posición de ser peor que los incrédulos. Ahora, aclarado el orden, una vez ya aclarado ese orden, también es deber nuestro manifestar ese ministerio de misericordia más allá del círculo inmediato. Como leíamos, debe extenderse según Dios dé la oportunidad a toda la familia de fe, es decir, a todos los que en todas partes invocan el nombre del Señor Jesús. Y aquí volvemos a hacer uso del ejemplo de Hechos capítulo 11, versículos 29 y 30. ¿Qué pasó con los hermanos allí? ¿A dónde estaban ellos? En Antioquía. Pero oyeron de esta profecía y oyeron que los hermanos en Judea estaban en necesidad
y entonces dispusieron, según lo que podían, enviar la ayuda. Un ejemplo bastante pleno. Nos preguntamos, ¿hasta dónde puede llegar este ministerio? ¿Hasta acá? El ministerio de ayudar con nuestros bienes. No solo los hermanos de la iglesia, sino también a nuestros. Gracias, hermano Vicente. Muchas gracias. No solo a los creyentes en la fe, ¿ok? Sí hay espacio para aquellos, para que nosotros podamos honrar al Señor por medio de nuestros bienes, ayudando incluso a los incrédulos. Mateo 5:19 enseña que nuestra luz debe alumbrar delante de todos los hombres con un propósito. ¿Y qué más? Y glorifiquen al Señor que está en los cielos. Ese es el propósito. Escuchaba esta semana un ejemplo precioso de una ilustración, parece que en una de estas ciudades bastante convulsas, en la entrada de uno de los subterráneos hay un niño con una cesta de frutas separado en una esquina, pero ese lugar donde él está es tan convulso que la gente en horas de la mañana pasa corriendo. Y venía un grupo de hombres corriendo a toda velocidad porque el metro ya estaba llegando. Y vienen corriendo a tal fuerza que doblan la esquina y tumban al niño y le tumban todas las manzanas que él estaba vendiendo, pero avanzan y continúan. Y no les importó, simplemente ingresaron al metro porque ya estaba llegando y ya se iba. Pero uno de los hombres, al ver que habían tumbado al niño y todas las frutas estaban ahí regadas, él se devuelve. Saca su billetera y le da al niño un billete de $20 y le dice, niño, perdón, ojalá esto pueda resarcir los daños de todo esto. Y el niño, de manera muy inocente, porque el hombre ya se iba corriendo otra vez, el niño lo agarra, lo jala y le dice, Señor, ¿es usted Jesús? Él se conmovió por ese gesto de amor. Es una ilustración que sí conmueve. Pero es precisamente lo que está diciendo el Señor en Mateo 5:19. Los hombres, los incrédulos, pueden ver las buenas obras que hagamos en favor de ellos y glorificar a Dios. Ese es el propósito. Para culminar, dice la confesión, sin embargo, su comunión mutua como santos no quita ni infringe el derecho a la propiedad que cada hombre tiene sobre sus bienes y posesiones. Mis hermanos, toda buena obra de servicio debe ser espontánea, debe ser voluntaria delante del Señor. El Señor de ninguna manera nos invita a una comunión forzada ni demanda de nosotros aquello que nosotros no ofrecemos con un corazón sincero. Permiso, hermano. Sí, siga. Hay hablando de lo que es el dar, ¿verdad? A mí me llama mucho la atención la iglesia, 2 de Corintios, voy a ir a 2 de Corintios capítulo 8, del 1 al 4. Y me llama mucho la atención cómo esta iglesia dio más allá de su fuerza. Aunque era una iglesia pobre, ellos insistieron en dar, que le dieran el privilegio de dar. Entonces dice, estoy en 2 de Corintios 8, del 1 en adelante, dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Dieron más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. O sea, aquí claramente podemos ver que ellos como iglesia consideraron un privilegio dentro de su pobreza el ofrendar. Es un ejemplo, porque a veces si nosotros esperamos estar muy bien económicamente para dar, entonces puede ser que nunca estemos bien económicamente. Entonces, Amén.
Es un acto de fe. Muchas gracias, sí, muy, muy buen aporte, eso es muy bueno, que establezcamos que no estamos hablando acá de que nosotros debemos honrar al Señor con nuestros bienes cuando tengamos una buena posición económica, no. Siempre al hablar de esto, me encanta traer a colación estos dos ejemplos, el de María de Betania, la hermana de Marta. Ella derrama sobre el Señor alabastro de perfume carísimo, ¿sí? Pero el Señor aclara, esta hizo lo que pudo, porque lo tenía. Y el Señor recibió esa adoración de parte de María de Betania. Pero también está la viuda con las dos blancas, y el Señor considera que ella dio más que todos los que estaban allí. Así que el asunto es que nosotros debemos dar según, me encanta cómo lo plantea la confesión, según nuestras posibilidades, pero debemos dar. ¿Ok? Ya les voy a dar palabra, déjenme aquí avanzar para concluir. Y entonces, el Salmo 50, ¿sí? El Salmo 50, el versículo 8, hablando de que el Señor no nos demanda a nosotros ofrendas ni quedemos con un corazón impropio. El Señor le dice al pueblo en el Salmo 50, versículo 8, que Él no lo va a reprender por sus sacrificios ni por los holocaustos. La idea es que el Señor no va a argumentar con ellos. Él no les va... Ese sacrificio que el pueblo le estaba presentando al Señor, para el Señor era irrelevante. ¿Por qué? Por la mala actitud con la que lo estaban presentando. Salmo 50, versículo 8 dice, no te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque. Pueblo de Israel, versículo 12, si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti. Cuando nosotros damos, no damos porque el Señor necesita de lo nuestro. Con eso en mente, de hecho, es posible que algo de eso haya habido en el corazón de Ananías y Zafira. Cuando ellos venden la propiedad, la heredad, traen el dinero a los apóstoles y pues pretenden aparentar que vendieron en un monto cuando habían vendido en otro. Pero tal vez ellos entendieron, bueno, vamos a vender esto porque pues, la iglesia necesita, el Señor nos necesita para la obra. Oh, no, de ninguna manera. No había necesidad de que mintieran al Espíritu Santo y tuvieron que lidiar con las consecuencias. Ahora, Dios nos concede el derecho de participar en la adoración a Él por medio de nuestros bienes. Dios nos concede el derecho de tener posesiones en esta vida, que dichas posesiones podamos luego nosotros llamarlas propiedades privadas. Y Él, cuando nos pide que como obligación le honremos con nuestros bienes, no mina esa propiedad privada. Y eso es lo que dicen los autores de la confesión al final. Esa comunión mutua como santos no quita ni infringe el derecho a la propiedad que cada hombre tiene sobre sus bienes y posesiones. No permitamos que vengan ningunos charlatanes de la prosperidad a decir, esa camioneta usted tiene que ofrendarla de la iglesia. Porque se han oído casos, hermanos, se escuchan testimonio de personas que wow, hermanos que llegan a la iglesia con una buena camioneta y el pastor se acerca y les dice, el Señor me mostró que usted tenía que entregarme esa camioneta. Y parece increíble, pero son cosas que suceden realmente. La confesión menciona que estamos obligados a cumplir con todos esos deberes. El miércoles, los que estábamos acá, escuchábamos de parte del pastor el Salmo 119, versículo 4, donde el Señor nos dice que Él encargó que sus mandamientos sean muy guardados. Sean muy guardados los mandamientos del Señor. Y mientras estaba sentado ahí, yo recordaba Deuteronomio 11:13, que dice la misma verdad. Guarda, Israel, si obedecieres cuidadosamente mis mandamientos que yo prescribo hoy. Nosotros somos llamados
a todos estos deberes, todas estas obligaciones, guardarlas cuidadosamente, porque no funcionamos de esta manera. Funcionamos precisamente al contrario. Nosotros espontáneamente nos movemos en desobediencia. Andamos como por un campo minado nosotros. Siempre, a cada paso que damos, más bien debemos estar con cuidado de no reaccionar y explotar en pecado. Es por eso que debemos tener cuidado y procurar con diligencia considerar todas estas obligaciones y deberes. Acordémonos, hermanos, el Señor nos dijo, ¿por qué me llamas Señor, Señor? Y no guardas, no haces lo que yo digo. Que el Señor obre en nuestros corazones para tener muy en mente estos deberes y obligaciones. Me levantaba la mano la hermana Marlene, la hermana Manuel y terminamos. Un texto que quería leer con respecto a que, como usted decía, que lo hagamos, cuando vayamos a dar, lo hagamos voluntariamente, con el deseo que Dios ha puesto en nuestros corazones, que no lo hagamos gravosamente, lo que vayamos a dar ni por hipocresía o como lo hicieron Ananías y Zafira, ¿no? Y hay un texto aquí que me encanta que dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, tenemos toda la capacidad para hacerlo bien hecho como Dios quiere que lo hagamos, porque Él puso buenas obras en nuestros corazones para hacerlas. Amén. Amén, amén. Me encanta ese texto, porque la idea es que las buenas obras ya están allí de parte de Dios. Él las hizo para que nosotros andemos en ellas. ¿Qué pasa que no andamos en ellas? No tienen lo que quieren porque no lo piden. Cuando piden mal para gastar en sus deleites. Perdemos el tiempo con nuestras oraciones pidiendo otras cosas, en vez de pedirle al Señor andar, ser capaces de andar y transitar por esas buenas obras. Hermano Manuel. Sobre lo que el pastor comentaba, quería agregar también un poco sobre, estamos nosotros esperando a tener mucho para dar. El Señor Jesús dijo que el que es fiel en lo poco también lo será en lo mucho. Y Pablo también dice que el Señor, no está registrado en los evangelios, pero Pablo dijo que el Señor dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Yo creo que todos los que somos hijos de Dios, que hemos nacido de nuevo, amamos ayudar a los hermanos. Y disfrutamos eso, sentimos ese gozo porque es algo que el Señor pone en nuestros corazones. Pero como dijo el hermano, si tú vas a ayudar, no lo vas a andar gritando a los cuatro vientos. Tú lo das de corazón porque eso el Señor te lo puso. Y es más bienaventurado dar que recibir. Y no debemos esperar a tener mucho para dar, sino, como el Señor Jesús dijo, el que es fiel en lo poco, lo será también en lo mucho. Así es. Amén, amén. Bien, mis hermanos, vamos a dar gracias al Señor y vamos a nuestro tiempo de receso. Oremos. Señor amado, Padre bueno, gracias queremos darte en esta hora por concedernos poder meditar en este párrafo de la confesión que nos ha brindado tantas exhortaciones, Señor, y nos ha hecho conscientes de cuán demandantes, pero al mismo tiempo serios son los deberes y obligaciones que tenemos como creyentes. Señor, despierta nuestras conciencias, despierta nuestros corazones, nuestras mentes, para nosotros ser capaces de tenerlas presentes en todo momento. Ser capaces nosotros de agradarte con nuestro andar, como hablábamos hace un momento, de verdaderamente andar y transitar por esas buenas obras que tú ya has dispuesto para tu iglesia. Toma Iglesia Bautista Reformada a Tiempo con Dios y hermoséala con la santidad, con la hermosura de tu santidad, Señor, para que en el día que seamos llamados a cuenta, seamos hallados muy agradables delante de ti, con un olor muy fragante delante de ti. Que tu Santo Espíritu edifique esta iglesia para tu gloria, Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Rey, Señor Jesús. Amén y amén.